los conceptos de Lewis, donde ustedes se acuerdan que un ácido de Lewis es un aceptador de electrones y la base de Lewis simplemente es un donador de electrones. Al hablar de equilibrio de formación de complejos, lo que tenemos que saber que un complejo ya en combinaciones de orden superior, que quiere decir que un metal puede, puede aceptar a varios ligandos, ¿ya? Se le denominan ligandos a todas las moléculas neutras polares que estén sedientas de donar o ceder electrones, ¿ya? Por ejemplo, el complejo, bueno, en la introducción que tenemos nos dicen que los complejos son combinaciones de orden superior, ¿ya? Es el metal por el ligando a la N, SL es L mayúscula, ¿ya? Debido a la interacción de los iones metálicos. En este caso, nuestros iones metálicos, que van a ser los iones centrales, van a ser los que acepten el par de electrones, ¿ya? Que son cationes, sobre todo sobre los grupos negativos o sobre los extremos negativos de las moléculas neutras, que a partir de ahora les vamos a llamar ligandos y las vamos a denotar con la letra L. Y al ion central o al ion metálico lo vamos a denotar con la letra M. Cuando ahí exista la formación de un complejo, entonces simplemente la formación de un ion complejo es de un ion metálico capaz de aceptar electrones que se está combinando o está aceptando un par de electrones de unas moléculas neutras polares que los vamos a denominar ligandos, y estos ligandos son capaces de donar electrones. Por ejemplo, es la neutralización de Lewis, se llama a la formación de un enlace covalente coordinado. Como ven en el ejemplo de abajo, nosotros tenemos amoníaco, donde el amoníaco tiene tres pares de electrones compartidos con los hidrógenos. Entonces, todavía tiene un par de electrones ya por compartir, y en este caso perdón, un par de electrones por aceptar, y el hidrógeno tiene un par de electrones por compartir. Entonces, en la combinación o en la solución, si lo ponemos, si colocamos amoníaco en presencia de agua, ustedes saben que del agua un hidrógeno puede desprenderse y puede ser seducido por el amoníaco para formar amonio, ¿no? En esa formación ya hay una formación de un complejo, pero ese es un complejo sencillo. ¿Por qué? Porque en la reacción todavía puede ir formándose más complejos. Para hablar de complejos vamos a hablar de la teoría de Werner, ¿ya? Donde nos indica que la valencia primaria es el número de oxidación y la valencia secundaria es el número de coordinación o la disposición geométrica que minimiza las fuerzas de repulsión de las nubes de electrones. Lo único que tenemos que saber nuevamente, les digo, es que un ion central o el ion metálico es capaz de aceptar moléculas neutras o los ligandos para formar un complejo. Por ejemplo, el átomo central o el aceptador de electrones que nos dice todos los cationes, aunque no con el mismo grado, los mejores aceptadores son los que combinan la capacidad para atraer electrones con la disponibilidad
para alojarlos en sus capas electrónicas. ¿Se acuerdan de las capas electrónicas? L, M, N, K, ¿se acuerdan, no? Entonces, de acuerdo a esa disponibilidad de alojar electrones en sus capas, tenemos tres conceptos. Por ejemplo, que la carga catiónica va a estar elevada, que los orbitales externos vacíos o vacantes van a ser ocupados y que el tamaño de la carga importa para la formación del tipo de complejo. Por ejemplo, pueden ser metales de transición, donde disponen de orbitales vacíos de baja energía que pueden aceptar con facilidad pares de electrones, tienen especial distribución de las energías relativas de los orbitales de valencia, lo que posibilita una fácil hibridación. ¿Qué quiere decir hibridación? Una fácil combinación, ¿no? Ahora, cuando el ion central va a combinar con diferentes ligandos, en este caso hemos hablado de moléculas neutras, van a cambiar obviamente los nombres, ¿no? Por ejemplo, en algunas vamos a tener algunos aniones como el cianuro, el oxidrilo, vamos a tener algunas moléculas neutras como el agua, el amoníaco, el monóxido de carbono. Simplemente cuando ya se combinen o formen el complejo, van a llevar el nombre primero del ligando. ¿Se acuerdan en el ejemplo que hemos hecho de la plata con el amoníaco? Y les decía, este es el amín plata, es un complejo. Simplemente viene la combinación de la plata con el amoníaco, ¿no? Pero venía su nombre, primero viene el nombre de la molécula neutra, en este caso de los ligandos. Si el ion central se combina con amoníaco, el nombre va a ser amín. Si se combina con agua, va a ser aqua. Si se combina con monóxido de carbono, cambia a carbonil. Si se combina con fosfina, fosmin. Y así sucesivamente, vean, van poniendo nombres o van anteponiéndose nombres, ¿no? Para la nomenclatura de los complejos. Pero si se han dado de cuenta, alguna vez ya hemos hablado que en una solución está amoníaco, pero en el amoníaco también puede estar presente agua. Y en esta solución de amoníaco, agua, puede estar presente hierro. Entonces, vean, el amoníaco puede formar un complejo con el hierro, puede ser ferroamín, ¿ya? Pero también al hablar de agua, si puede estar en una solución, también puede estar involucrado el pH. ¿Ya? Ahora, si hacemos burbujear monóxido de carbono, también se puede formar otro complejo. Si agregamos, por decirles, esa misma solución bario, el pH del agua me ha donado un protón, pero me ha quedado un ion oxidrilo, ¿no? Ese oxidrilo puede reaccionar con el bario. Entonces, en una solución de complejos puede haber varias reacciones. Lo que nos va a interesar a nosotros en este curso es ver qué tipo de reacciones va a pasar. Obviamente los ejercicios que vamos a hacer son extremadamente largos, pero lo que más nos interesa es los conceptos de formación de eh, cada ion central, ¿ya? O que de cada ion metálico que se va a unir con los diferentes ligandos que va a estar en nuestra solución. Los ligandos o los ligandos que se pueden adherir a un ion central pueden ser monodentados, donde donan un par de electrones. En este caso, fíjense, el amoníaco está formando el amín plata, ¿ya? Y son monodentados que pueden, es decir, tienen el ion central tiene dos
ligandos. Pueden ser polidentados, ¿ya? O pueden ser, es decir, que los ligandos pueden formar una estructura cíclica, como ven en el ejemplo de abajo. El níquel se está combinando o está formando un complejo cíclico. Un ligando puede formar un puente, ¿ya? Puede formar un puente, es decir, puede ser un puente central, como en este caso el trióxido de carbono, donde los compuestos resultantes pueden ser iones complejos. Estos iones complejos pueden ser aniónicos o catiónicos. Como el ejemplo, los aniónicos tenemos al tetracloroplatinato y los catiónicos tenemos el tetraamincuprato. Y los compuestos de coordinación o compuestos neutros como el tetracarbonil níquel. Vean, simplemente se antepone el nombre del ligando, ¿no? Por ejemplo, tenemos al cloro, que es cloro, tenemos al amoníaco, que es amín, tenemos al monóxido de carbono, que es carbonil, ¿no? Y en la anterior tabla les mostraba los nombres que tienen estos, ¿no? Los factores que influyen en la estabilidad de los complejos van a ser, por ejemplo, el átomo central, va a depender mucho de la carga del catión, va a depender del tamaño y va a depender de los orbitales vacíos que tenga este, ¿no? Porque de acuerdo a los orbitales vacíos, este va a poder formar un complejo estable o un complejo neutro. El efecto quelato. La estabilidad de un complejo aumenta en general si se sustituyen N ligandos monodentados, perdón, por ligando N dentados. Por ejemplo, si tenemos el cobre y lo combinamos con amoníaco para formar el tetraamincuprato, para formar una molécula más estable, podemos cambiarlo por un ligando N-dentado, es decir, normal dentado o lineal, ya para formar el dietilendiamín cobre, ¿no? Y que es un complejo, también un complejo cíclico, ¿no? Los ligandos ahora también pueden ser orgánicos, ¿no? Por ejemplo, les decía, les comentaba que la fenolftaleína o los indicadores, la mayoría de los indicadores en general son eh, compuestos orgánicos. Y también en el laboratorio que hacíamos de la electroobtención del cobre, algunos le explicaba que para concentrar el cobre en Chile usan algunos solventes orgánicos, ¿no? Como el LIX 64. Bueno, ahora ya hay otros mejores, pero todos son complejos orgánicos. Entonces, los complejos no solo son inorgánicos, también son complejos orgánicos, como en este caso tenemos el 1,10 fenantrolina o el 2,9 dimetil 1,10 tenantrolina. Eso como tengan a manera de ejemplo y para que tengan conocimiento. Ahora vámonos a qué pasa en una solución. Deme un minuto, vamos a ver. Esto los voy a explicar aquí.
Ya. Por ejemplo, ustedes estaban viendo una ecuación, pero esta ecuación viene de aquí. Lo vamos a hacer bien para que entendamos el concepto de cómo se forma un complejo y así van entendiendo, digamos, los conceptos que hemos visto cuando ustedes los repasen. Por ejemplo, tenemos una solución donde le vamos a adicionar. Hemos dicho que a los ligandos lo vamos a denotar con la letra L. En este caso son moléculas neutras. Y también vamos a adicionar los iones centrales, que van a ser los iones metálicos, que los vamos a denominar con la letra M. Ustedes saben que en la ecuación, cuando ocurra esta combinación o esta mezcla, si quieren, ¿qué va a pasar? Por decirles, si nosotros tenemos la solución, ustedes se acuerdan cuando hemos hablado de ácidos polipróticos y ustedes les decía que cada ácido en su descomposición se tiene tres ácidos, perdón, tres hidrógenos, dos hidrógenos, como en el caso del ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, o como en su examen que ha entrado a AH3 ha entrado, ¿no ves? Un ácido poliprótico que tiene tres protones. Entonces, en los complejos ocurre algo similar. Simplemente ocurre que el metal se va a combinar con el ligando. Por causa de eso, va a haber una constante de solubilidad, le podemos llamar 1, en esa reacción y va a haber una formación de un primer complejo. ¿Ya? Téngalo muy en cuenta eso, por favor. Puede que entre la deducción o lo que estoy haciendo puede que entre en el examen. A causa de esto, ustedes saben que la constante, si quieren, de solubilidad va a ser igual a la concentración del complejo respecto a la concentración del ion central por la concentración del ligando. ¿Ya? Si quieren, le llamamos ecuación 1. Pero también en solución, este va a seguir reaccionando. Entonces, voy a tener el primer complejo que todavía tiene disponibilidad de aceptar electrones y el ligando tiene la disponibilidad de donar electrones, va a seguir combinándose con otro ligando. Entonces, aquí ya vamos a tener una constante de solubilidad 2. Vamos a tener un nuevo ligando L2. ¿Se les hace familiar? Sí, ¿no ve? Porque es el mismo proceso que hemos hecho en ácidos polipróticos. De acuerdo a esto, yo sé que la constante de solubilidad 2 va a ser a la concentración del nuevo complejo respecto a la concentración del complejo, del primer complejo formado por la concentración sigue del ligando libre que está en la solución, ¿no? A este le podemos llamar ecuación 2. Después de esto, vamos a hacer dos más para deducir una formulita. Después tenemos el ligando 2, que todavía es capaz de aceptar un par de electrones, y el ligando que todavía es capaz de ceder o donar electrones. Va a haber otra constante de solubilidad 2, perdón. Una constante de solubilidad 3 y vamos a tener la formación de un nuevo complejo con el mismo ion central, pero ya con tres ligandos. Por ejemplo, el triamín plata puede ser, pero de aquí nuevamente sabemos que la constante de solubilidad 3 va a ser
a la concentración del nuevo ligando respecto a la concentración del ligando anterior, sigue por la concentración del ligando o de la molécula neutra que sigue libre en la solución. Ecuación 3. Si seguimos así, seguimos, vamos a tener que, por ejemplo, un hito más haremos, vamos a tener que la concentración del nuevo ligando, perdón, del nuevo complejo más los ligandos libres que todavía no están en la solución, van a presentar una constante de solubilidad 4 para formar un nuevo ligando, un nuevo complejo, y por ende nosotros sabemos que la constante de solubilidad 4 va a ser igual a la concentración del nuevo complejo formado respecto a la concentración del complejo anterior por la concentración todavía del ligando libre. A este le podemos llamar 4. Y así sucesivamente, miren, sigue bajando, ¿no? Podemos hacer hasta un KN, ¿no? Si esto viene, podemos decir la concentración del ligando anterior. Si lo queremos generalizar, podemos decir N-1 más todavía la concentración del ligando libre nos va a dar una constante de solubilidad N y me va a dar la formación de un nuevo complejo sub N. Entonces de aquí la constante de solubilidad N va a ser igual a la concentración del complejo formado, complejo sub N, respecto a la concentración del anterior complejo, N-1, perdón. Sigue por la concentración del ligando. Se han dado de cuenta, simplemente en una solución puede haber, de acuerdo a la concentración de las moléculas neutras, en este caso de los que son ligandos, puede ir formándose NN complejos, ¿no? Puede ir formándose N complejos. Si a este le llamamos, por decirles, ecuación 5. Ahora vean, de acuerdo a esta ecuación, de acuerdo a las constantes de solubilidad, ¿se acuerdan que cuando hacíamos ácidos polipróticos, en el examen les pedía el producto de, hay en la constante de equilibrio de acuerdo al producto de las constantes de cada reacción, se les decía, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros decimos que de 1 voy a despejar la constante perdón, la concentración del complejo formado y este va a ser igual a la constante K1, perdón, a la constante de solubilidad, 1 por la concentración del ion metálico por la concentración del ligando. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Qué pasa de 1? Yo puedo decir esto, no se me va a ver bien. Esto puedo decir en 2. ¿Se ve? Se ve, ¿no? Puedo decir en 2, pero en 2, yo sé que 2 es igual. Yo sé que la constante
la constante S2 es igual a la concentración del ligando 2 respecto a la concentración del primer complejo por la concentración del ligando libre. Si reemplazo ml, entonces, ustedes saben de uno en 2 estoy diciendo, yo sé que KS2 va a ser igual a ml2 respecto a ml, pero ml ¿qué es? La constante S1 por la concentración del metal respecto a la concentración del ligando. ¿Sí o no? Entonces, si yo por de aquí digo, ¿qué pasa si la concentración del nuevo complejo lo llevo en función o lo determino por KS2 por KS1 por la concentración del metal respecto a la concentración del ligando? Me queda que la concentración del complejo formado está en función de las constantes de solubilidad respecto a la concentración libre del metal, respecto a la concentración libre del ligando o de la molécula neutra. Ustedes saben de tres, y ahorita lo vamos a generalizar. De tres, yo puedo decir que K3 es igual a la concentración del ligando, perdón, del complejo formado respecto a la concentración del complejo anterior por la concentración del ligando libre, ¿no? Y fíjense, la anterior ecuación puedo reemplazarla en este. Es decir, si le llamo hasta la ecuación 5 tenemos, ¿no? ¿Qué tal si a este yo le llamo? ¿Qué tal si le llamo a este en 6 y digo 6 en 3? Entonces de aquí voy a tener, esperen, están entrando. Entonces de aquí voy a tener que K3 es igual a la concentración del complejo formado, perdón, es KS3, para no confundirme mucho, me confundo. KS3 es igual a la concentración del complejo formado respecto a la concentración del anterior complejo, pero al anterior complejo que es KS2 por KS1 por la concentración. Antes que siga avanzando, ¿alguien ha notado alguna fallita? Si me dicen que falta, en que simplemente es una falla de dedo, tiene 20 puntos sobre el examen. ¿Alguien? ¿Nadie? Inge, al momento de reemplazar ML, no reemplazó la concentración de solubilidad. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Estás bien, pero alguito te estás perdiendo por ahí. Estás en ahí, pero te estás perdiendo en ahí. Yo solo quiero saber qué me falta allí. Una L más. Ah, pero ¿y esa L qué es? Creo que es de solubilidad. No, ya, pero dime ahí, ¿qué falta? ¿Le pongo una L más? Sí, es una LA
Sí, una L más falta, pero ya es ya L al cuadrado. Ya, ahí está, su compañera. Nombre, Verónica, L al cuadrado. Ahí es donde no hemos reemplazado, ¿no? Entonces, ahí es ML, entonces ML2 va a pasar a ser, aquí viene igual al cuadrado. Al reemplazar ML2 va a ser KS2 por KS1 por la concentración M por L. Aquí hay un L, L al cuadrado, este va a ser L al cubo. ¿No ve? Si seguimos haciendo, si seguimos asemejando, por semejanza yo sé que ese, perdón, perdón. Entonces yo sé que KS3 por KS2 por KS1 por la concentración del metal libre, del ion libre, por la concentración del ligando al cubo, es igual a la concentración del nuevo complejo formado. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí, no ve? ¿Está bien? Sí. Ahora, si esto seguimos desarrollándolo para Kn, para Kn, si vamos a reemplazar todas las ecuaciones, miren, a todito simplemente va subiendo. Si revisamos K1, K1 va a ser simplemente por la concentración del metal libre, por la concentración del ligando libre. Pero si revisamos en K2, K2 va a ser simplemente a la concentración del nuevo complejo formado respecto la concentración de solubilidad del primer complejo por la concentración del ion metálico o del metal libre por la concentración del ligando libre al cuadrado. ¿Verdad? Si reemplazamos, vemos que nuevamente K3 es igual a la concentración del nuevo complejo formado, que es Ml3, respecto a la concentración de solubilidad del anterior complejo por la constante de solubilidad del primer complejo, perdón, por la constante de solubilidad del segundo complejo, por la concentración del ion metálico libre, por la concentración del ligando libre al cubo. Si lo asemejamos para Kn, esto puede quedar la concentración del complejo formado del complejo N respecto la concentración Kn-1 por K, si quieren, volvemos a KS3 por KS2 por KS1, ¿verdad? Y esto me va a quedar por la concentración del ion metálico por la concentración del complejo a la N, ¿verdad? ¿Sí o no? Si se acuerdan o si ven, se los voy a marcar porque si la constante Ks es 2, el coeficiente el exponente del ligando es 2. Si Ks es 3, el exponente, si Ks es 3, el exponente del ligando es 3. En este caso, si es la constante Ks n, el exponente del ligando es n. Y este va a ser n-1 porque siempre va, ¿no? Si el exponente, por ejemplo, en el KS3, si el exponente es 3, el KS empieza la multiplicación de las constantes de solubilidad aparte del KS2. ¿Verdad? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo a esta ecuación
lo llevo en términos de concentraciones y digo que Kn por Kn menos 1 por KS3 por KS2 por KS1 es igual a la constante, perdón, la concentración del complejo formado respecto a la concentración libre del metal por la concentración del ligando elevado a la E. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Si se dan de cuenta, todo este término simplemente es un término general de lo que está pasando en la ecuación, en las reacciones. Por ejemplo, si se dan de cuenta, ese término a la N simplemente es semejante, lo voy a marcar con amarillo, a este término. Y simplemente vean aquí es un KS1. Ahora, si nos vamos a la ecuación, ¿qué pasa? Si N es 1, la concentración simplemente, perdón, si N es 1, te queda KL del complejo formado respecto a la concentración del metal y respecto a la concentración del ligando. Pero miren, para no hacer tanto problema, a este término simplemente los vamos a denominar una constante global. ¿Ya? Y esta constante global, la constante global, va a ser la que rige toda la reacción. Y es propio de cada formación de un complejo. ¿Ya? Voy a cambiar el color. Por tanto, esto se va a hacer que la constante global va a ser igual a la concentración del complejo respecto el libre respecto a la concentración del ligando a la N. Ecuación, si quieren, 7. Bien, ingeniero, qué bonito hemos deducido todo eso, pero ahora, ¿qué vamos a hacer eso? Si hemos llegado a lo mismo, ¿para qué nos sirve? Usted, mire, simplemente nos hemos hecho tanto bollo para determinar o decir que va a ser una constante global y la constante global es función de la concentración del complejo formado y es respecto a la concentración del metal, del ion metálico central o del metal central respecto a la concentración del ligando a la N. Muy bien, pero ¿para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para qué? Para ver las relaciones de concentraciones. ¿Y eso cómo es? ¿Se acuerdan el dibujito que hemos hecho? Vamos a hacer aquí. Le hemos llamado ecuación 7. Vamos a hacer un balance de masa Vamos a hacer un balance de masa donde se acuerdan el dibujito. Por este lado
tenemos a las moléculas neutras, que le hemos llamado ligandos, los iones centrales, que son los iones metálicos, que le hemos denominado M, van a estar en la solución. Entonces, este M va a estar, si quieren más, va a estar formando por un ligando, va a estar formando por un ligando, va a estar formado por un ligando, se va a estar acomplejando si quiere. Pero también en esto, al inicio, después de acomplejarse, es decir, después de reaccionar todo el ion metálico, después de combinarse todo el ion metálico con los ligandos, también va a haber aquí una concentración de ligandos. Y esa concentración de ligandos, si quieren este título, lo voy a hacer, va a ser una concentración de ligandos libre. Esta concentración metálico es libre al inicio, ¿verdad? Sí. ¿Para qué he hecho eso? Porque ustedes saben o sabemos que en primera instancia voy a tener una concentración del ion metálico, pero la concentración de ion metálico va a ser una concentración total. Esta concentración total va a ser igual a la concentración libre, ¿ya? Más la concentración del primer complejo que se forme, ¿no ve? Más la concentración del ion metálico, ya en el complejo que se forme, más todavía la concentración del ion metálico en el otro complejo que se forme, y así sucesivamente más la concentración del ion metálico en el complejo N que se forme. Ahí, ecuación, esta le llamaremos ecuación 8. De acuerdo a esto, ya, hemos hecho para el ion metálico. Ahora lo mismo ocurre para las moléculas neutras, para los ligandos, sí. Voy a tener yo que la concentración total va a ser igual a la concentración total, perdón, a la concentración libre que quede del ligando, más la concentración que esté en el primer complejo, más la concentración que esté en el segundo complejo, más la concentración todavía que esté en el complejo N. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Le llamaremos, si gustan, ecuación 9. Muy bien. Ahora fíjense, estamos haciendo simplemente un balance. Que si estoy emitiendo 10 gramos del ion metálico, perdón, hablándolo bien, 10 moles, esos 10 moles tal vez va a quedar algunos moles libres, cierta cantidad va a formarse en el primer complejo, cierta cantidad va a formar en el segundo complejo y cierta cantidad se va a formar en el segundo complejo. O en el tercer complejo, en el cuarto complejo, hasta en el complejo N, ¿no? La cantidad de masa que estoy alimentando simplemente se va a distribuir en lo que quede libre y en los complejos que se formen. Pero en 8, la concentración total va a ser igual a la concentración ml libre. Más, ¿qué es ml? ¿Se acuerdan? Es la constante Ks por la concentración del metal libre o del ion libre, les decía, por la concentración del ligando, más, ¿se acuerdan qué es ml2? Simplemente es la constante Ks2 por la constante Ks1 por la concentración del metal, del ion metálico libre,
por la concentración del ligando libre al cuadrado. ¿No ve? Más, si hacemos para todo, yo tengo que voy a tener la concentración KSN por la concentración KSN menos 1 por la concentración 2 por la concentración 1, pero se me sigue presentando la concentración del metal libre por la concentración del ligando a la N. ¿Sí o no? Sí. Si se han fijado, si nos hemos fijado bien, este término, hasta el enésimo término es constante. Y a estos, a este, a este, a este, le hemos llamado constantes globales. Este va a ser, este le vamos a dar constante global 1, constante global 2, constante global n. Por tanto, la ecuación va a ser la concentración de los iones metálicos totales es igual a la concentración total del ion metálico libre. Factorizamos ese más la constante global 1 por la concentración del ligando más la constante global 2 por la concentración del ligando al cuadrado más hasta la constante global n por la concentración del ligando a la n. Si este término lo traigo a dividir, va a quedar total sobre libre. Total sobre libre. A esto lo vamos a denominar, alfa. Entonces, alfa, ¿qué es? Alfa va a ser la relación de concentraciones ¿ya? Entonces, alfa del complejo, quieren del metal respecto los ligandos, va a ser igual a la concentración total respecto a la concentración libre, ¿ya? ¿Dónde? ¿Dónde? Si alfa es igual a 1, entonces la concentración total va a ser igual a la concentración de iones metálicos libre por 10 puntos. ¿Qué pasa si la concentración total, o si gusta, en otros términos, si la concentración final es igual a la concentración inicial? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué pasa si la concentración final es igual a la concentración inicial? Aquí en el dibujito he metido, por decirles, 10 milimoles. Se ha ido consumiendo o no se va a consumir, pero al final mido y veo que siguen los 10 milimoles. ¿Qué ha pasado? Hay un equilibrio, Inge. No equilibrio. ¿Por qué? Si vos has entrado al sauna, perdón, si has entrado a la piscina, ya, y en la piscina
no ha salido mojada, ¿qué ha pasado? Lo has entrado seco y ha salido seco, entonces, ¿qué ha pasado? Primero que no había agua, ¿no? Y si no había agua, no ha habido una combinación entre vos y el agua, ¿no? No ha habido una reacción. Entonces, si la concentración final es igual a la concentración inicial o la concentración total es igual a la concentración libre, quiere decir que no existe forma compleja. Ya no existe forma compleja. Si no existe forma compleja, no ha habido reacción. Lo que ha entrado ha salido. Ojo, la pregunta del examen puede ser eso, ¿no? La pregunta del examen puede ser eso, ¿no? Compañera, apaga su micrófono. ¿Quién está ahí? Lo vamos a... A mí no me certifica. Ya. No, nuevamente. Si determinan alfa es igual a 1, entonces no hay forma compleja. No ha habido reacción. ¿Ya? Ojo. Y esta ecuación, se los voy a subrayar, pónganla en su formulario. Pónganla en su formulario. Esta ecuación pónganla en su formulario porque la relación de concentraciones del ion metálico respecto a los ligandos del ion metálico respecto a los ligandos es igual a la concentración total respecto a la concentración libre, y esto es igual a 1 más la constante global 1 por los ligandos más la constante global 2 por los ligandos al cuadrado más la constante global 3 por los ligandos al cubo más la constante global n por los ligandos a la n, por los ligandos a la n. Y esta ecuación es la que ustedes tienen que poner en su formulario. Y la constante global 1 hasta la constante global n la encontramos en tablas. ¿Ya? Simplemente vean, ahora parece complejo, ¿no? Miren, hemos hecho varias reacciones, pero eso es lo que pasa en una solución. Por ejemplo, recién vamos a ver un pequeño ejemplo. Ya después simplemente vamos a ver un ejemplo de combinación, donde vamos a ver que el sulfato de bario puede combinarse con EDTA y este EDTA puede combinarse con el hidrógeno del ácido sulfúrico. Entonces va a aparecer varias reacciones. Incluso en estas reacciones
en estas reacciones puede decirles calcular la cantidad del complejo que se forma si presenta un pH de 10. Calcula y inciso A, pH 10, inciso B, pH 3. Entonces, miren, ahí ya les están dando 2, ¿no? Si es pH 2, tenemos iones hidronio o protones libres que pueden combinarse con algo. Si es pH básico, tenemos iones oxidrilo que pueden combinarse con algo. Los iones protones pueden formar ácidos. Los iones oxidrilo pueden formar hidróxidos, ¿no? Y eso vamos a ver. Por ejemplo, para que se les aclare las dudas. Me está pidiendo calcular la concentración de cobre 2 más, o de cobre más 2, y amoníaco, ¿ya? Y amoníaco, si la concentración de amoníaco total es igual a 1 por 10 a la menos 5 molar, y la concentración de cobre, y la concentración de cobre más 2 total, ojo, total, es igual a 1 por 10 a la menos 2 molar. Y me está dando que el logaritmo de solubilidad 1, y me está diciendo que este sistema tiene 4 constantes de solubilidad. Estas constantes de solubilidad yo les he sacado de tabla, ¿ya? Hay unas tablas, les voy a mostrar el día viernes, hay unas tablas de formación de complejos. No les podía haber dado, pero sí les debería haber dado las tablas para que ustedes vean, evalúen. El cobre con el amoníaco forma 4 complejos. Seguro va a formar el tetramin cobre. O el cobre con el amoníaco, solo había formado 2 complejos. Va a ser el diamín cobre. Entonces eso se determina por tablas, pero no se preocupen porque yo en el examen les voy a dar esto. Y no se olviden que el logaritmo de las constantes de solubilidades es simplemente despejar, ¿no ven? Las constantes de solubilidades. Entonces, nos está dando las concentraciones, tengo la concentración total del amoníaco y tengo la concentración total del cobre. Me está pidiendo simplemente calcular las concentraciones o las concentraciones de cobre y de amoníaco que quedan en la solución. Entonces, la concentración de cobre va a ser la concentración libre y lo propio, la concentración del amoníaco, que va a ser la concentración libre del amoníaco. ¿No ve? Para eso, lo primero que tenemos que hacer, se los voy a hacer con rojito. Para eso. Ya. Entonces, lo primero que hacemos, jóvenes, es, yo tengo el cobre más 2, ese es el ion metálico o el ion central, lo mismo que hemos hecho, más el ligando, que es NH3, me está dando una constante KS1, y yo sé que esto seguro se va a formar KNH3, ¿verdad? Después, ¿cuál es el segundo paso? Que es el nuevo complejo formado, cobre NH3, más el ligando libre, aquí hay un KS2, me va a dar cobre NH3, 2. ¿Verdad? ¿Cuál es el tercer paso? Porque me están dando 4 constantes de solubilidad. Yo sé que el nuevo complejo formado, cobre NH3, más el ligando, me está presentando un constante de solubilidad 3, me va a formar un nuevo complejo NH3. Nuevamente, el nuevo, perdón, me estoy olvidando de los subíndices. Este es 1, este es 2,
NH3 sub 3 más NH3 me va a dar el nuevo complejo que es NH3 con 4 ligandos. Si quieren, tenemos el cobre 2 más, NH3, NH3, NH3 y NH3. Ese es el complejo que se ha formado. Y tengo un KS4. Lo único que tienen que hacer, que les he dicho, vean, agárrense la formulita, que es nuestra relación de concentraciones, donde vamos a ver si existe forma compleja o no existe forma compleja. Pero yo sé que la relación de concentraciones, que es alfa, es igual a la concentración total del ion metálico respecto a la concentración libre del ion metálico, que está en función simplemente de las concentraciones libres de los ligandos por las constantes de solubilidad. Entonces, Es que no. Es que no. ¿quién está hablando? Ya menos 5 puntos. ¿Quién es esa señorita? Es abusivo, ambos son abusivos. ¿Quién No, no está era con... no. ¿Quién es Luz María? Ya, perfecto. Perdón. Yo sé que la relación de concentraciones, en este caso va a ser la relación de concentraciones de cobre respecto al amoníaco, es igual a la concentración de cobre, 2 más, total, respecto a la concentración de cobre, 2 más, que queda libre, y esto es igual a 1 más la constante KS1 por la concentración del ligando, en este caso es NH3, más, ¿se acuerdan? La constante KS2 por la concentración del ligando, que en este caso es NH3 al cuadrado más KS4 por la concentración del ligando al cubo más, perdón, KS3, ahorita lo corrijo, más KS4 por la concentración del ligando a la cuarta. Eso es la formulita que hemos deducido, ¿verdad? KS3. Muy bien. Entonces yo tengo aquí 1 más KS1, pero KS1 es 10 a la 4,31 por la concentración de amoníaco. Y me está diciendo que la concentración de amoníaco es 1 por 10 a la menos 5. Entonces es 10 a la menos 5. Más KS2. KS2 es 10 a la 3,67 por la concentración de amoníaco, que es 10 a la menos 5, esto al cuadrado, más KS3. KS3 es 304, es 10 a la 304 por 10 a la menos 5 al cubo, más la última concentración, 10 a la 4 a la 23, más
más 10 a la 2,3 por 10 a la menos 5 elevado a la cuarta. Muy bien, por tanto, yo sé que alfa de cobre respecto del amoníaco es igual a 1 más bases iguales, exponentes se suman. 5, entonces va a ser 10, 4,31 menos 5, más, aquí va a ser 10, 5 por 2, 10, va a ser a la 3,67 menos 10, más 10, 3 por 5, 15, voy a tener 3,04 menos 15, más 10, 5 por 4, 20, voy a tener a la 2,3 menos 20. Ahora fíjense bien, aquí en los dos últimos términos, digamos que es 3 menos 15 menos 12, pero va a ser 0,00000, ¿no? Entonces, esto, entonces, este lo puedo decir que es aproximadamente 0, y lo propio con este, ¿no? Puedo decir que es aproximadamente 0. No en este porque ya están semejantes entre los dos últimos términos. Por tanto, alfa de cobre respecto del amoníaco es igual a cobre 2 más total respecto cobre 2 más libre, y esto es igual a ¿cuánto? A ver, aquí está mi calculadora. 10 a 7. Y eso, de 1 más 0,21. Lo revisan ya. Por tanto, alfa de cobre respecto al amoníaco es igual a cobre 2 más total respecto al cobre 2 más libre es igual a 1,20. Por tanto, existe formación de complejo, ¿no? Y de aquí yo sé que la concentración de cobre 2 más libre va a ser igual a la concentración de cobre 2 más total sobre 1,2. Vean, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Una observación? Simplemente este tema es largo. Nos ayuda a identificar que en una solución puede intervenir el pH, y por intervenir el pH puede haber la formación de un complejo, ¿ya? Puede haber la intervención de óxido reducción, y por culpa de la óxido reducción de un complejo, ¿ya? Podemos determinar el potencial estándar. El día viernes vamos a ver 2 ejercicios o 3
depende del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, algo sencillo. Si tuviera yo el sulfato de bario, es a modo de ejemplo. Ya no tengo hojas, tengo que cambiar el Jamwart. Por ejemplo, si tengo sulfato de bario, ustedes saben que aquí hay un KPS, porque esto va de bario 2 más iones sulfato 4. ¿Sí o no? Puede que esto esté en función del pH. Si está en función del pH, puede ocurrir dos cosas. Que este bario se une a los iones oxidrilo, ¿ya? Y estos iones sulfato se una con los protones del pH. Al hacer los protones, ustedes saben que esto puede formar HSO4, va a formar H2SO4. Aquí hay una constante K1, aquí hay una constante K2, ¿verdad? Ah, muy bien. Ahora, si el hidróxido de bario vamos a formar, perdón, el ion metálico bario va a formar con los iones oxidrilos, puede actuar como ligando para formar oxidrilos. Entonces, aquí también podemos determinar otro, independientemente la formación del complejo bario respecto a los iones oxidrilo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a esta solución incluso yo le pongo iones EDTA o EDTA? No se olviden que, perdón, EDTA. Ya a estos iones EDTA, incluso este puede reaccionar con el EDTA, ¿ya? Y y el bario igual puede reaccionar con el EDTA. Vean, simplemente les pongo como ejemplo, el día viernes vamos a resolver este ejercicio a detalle, porque este es el ejercicio más completo, ¿ya? Pero vean que por el simple hecho de adicionar o variar algunas variables, con este caso, como el pH, ¿ya? De un ácido a una base, puede ver la formación de varios complejos. Y la adición de un nuevo solvente orgánico, como es el EDTA, ya puede también haber la formación de otro complejo. Pero también por la adición de otro complejo, ya puede haber la oxidorreducción de otro complejo. Entonces, el día viernes vamos a verlo. Este ejercicio lo vamos a hacer a detalle. Es un ejercicio largo. No va a entrar al examen todo, ¿no? Pero sí va a entrar algo restringido. Así que el día viernes, por favor, no se pierda. Vamos a hacer un ejercicio de oxidorreducción, un ejercicio completo de complejos, ¿ya? Y un ejercicio o dos ejercicios, si nos alcanza el tiempo, de pura oxidorreducción, que eso lo vamos a ver en el examen. No sé si alguien tiene alguna duda. No se olviden, lo único que les digo, anótense, les voy a permitir formularios. Ya, aquí ya tenemos la ecuación generalizada. No se olviden, simplemente es acomodar. Este ejemplito, así como este ejemplito, en vez de amoníaco les puedo dar oxidrilos, ¿no? Y de acuerdo a las constantes de solubilidad que les pongan el examen, va a haber la formación de los complejos. ¿Alguien tiene una duda? No se olviden, jóvenes, el día viernes es nuestro último día de clases. El día lunes nos vemos en el examen. El día lunes les recojo los informes de laboratorio. Hay varias personas que tienen un parcial bueno y el otro malo, aunque algunos también han dado recuperatorio, pero no les ha alcanzado mucho la nota.
Entonces, mucho va a depender de su informe de laboratorio, ¿no? Entonces, por favor, háganlo de la mejor forma, el informe de laboratorio. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacérmela en privado para que así les ayude con los informes. Y el día lunes, por favor, les recojo los informes, les recojo las prácticas y nada más. Muy bien, jóvenes, aquí quedamos. El día viernes, por favor, el día viernes nos vemos en allá para nuestra última clase. Inge, disculpe, ¿han grabado la clase? No, me he olvidado, Sí, ya está bien, Inge. pero les voy a pasar en este momento, les voy a pasar el PDF de los ejercicios que hemos resuelto porque no les he pasado la anterior. Mil Ya disculpas, está. me he olvidado. Gracias. Muy bien, jóvenes, ¿alguien tiene la señorita que ha respondido? Nombre, por favor. Verónica Inge, Verónica, ¿qué es? Apellido. Choquehuanca Bravo. Choquehuanca Bravo, Verónica. Ya, muy bien. Más un punto. Ya, perfecto. Muy bien, jóvenes, que tengan buenas noches. Nos vemos el día viernes. Está bien, Inge, nos vemos el viernes.